Si el individuo sospechamos que está en una fase porque tiene hipervolemia, lo cual es muy común en la inmensa mayoría de los hipertensos, la asociación con un diurético es la recomendada. Por tanto, terapia de combinación. Y nos tendríamos que meter en la cabeza terapia de combinación, y ven ustedes en las columnas de la izquierda, en un único comprimido. Y esta es una recomendación muy clara. Siempre que sea posible, hay que intentar reducir el número de comprimidos. Por eso son preferibles siempre las combinaciones fijas, la combinación en un único comprimido, que las combinaciones libres en varios comprimidos. Y en esa estrategia, el beta bloqueador habrá que utilizarlo siempre que haya indicaciones clínicas específicas, que ustedes conocen bien, y son todas las indicaciones alrededor de la cardiología, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, etcétera. El hecho de que necesitemos reducir la frecuencia porque existe una fibrilación auricular, pero yo diría hay una última recomendación interesante que no debiéramos olvidar, y es que en aquellas mujeres en edad fértil en las cuales se desea un embarazo, no debiera utilizarse en prevención primaria el bloqueo del sistema renina-angiotensina, porque si nosotros no sabemos si la mujer está embarazada o lo va a estar antes de que nos vuelva a ver, nunca hay que correr el riesgo de darle un medicamento teratogénico. Y por tanto, aquí el beta bloqueador sería un medicamento en una mujer joven que quiere quedarse embarazada, sería un medicamento ideal para su uso. Por tanto, y termino, esta es mi última diapositiva. Los cambios más notables respecto a las metas de presión entre la guía 2013 y la guía 2018 son los que tienen en esta diapositiva. En 2018 el cambio ha sido de que, aunque el primer objetivo siempre es reducir la presión por debajo de 140/90, eso va a misa, hay que intentar siempre que sea posible reducirla por debajo de 130/80, siempre que sea posible porque el paciente tolere bien la medicación. Y respecto a las metas de diastólica, no cabe ninguna duda, no hay tanta evidencia, pero no nos cabe duda de que las metas debieran estar por debajo de 80 milímetros de mercurio. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Excelente la exposición del doctor Coca. Si existe alguna pregunta para el doctor. Agradecemos nuevamente la presencia del doctor Coca. Bueno, y ahora continuamos con un gran conocido de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio. Es un médico ecuatoriano, pero se lo hemos prestado a Colombia. El doctor Patricio López Jaramillo es médico cirujano, graduado de la Universidad Central del Ecuador, especialista en endocrinología en la Escuela de Medicina de Pichincha, Federación Médica del Ecuador. Recibió su doctorado en Ciencias en Farmacología de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en el año 1987. Se ha desempeñado como médico especialista clínico en hipertensión en la Universidad de Guadalajara, México, y en la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. También se ha desempeñado como director de investigación de la Clínica de Síndrome Metabólico, Prediabetes y Diabetes en Florida, Blanca, Colombia. El doctor Patricio López Jaramillo ha sido el director científico también del Instituto Masira de la Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia, y es profesor visitante de la Universidad Tecnológica Equinoccial en Quito, Ecuador. El doctor Patricio López nos hablará de obesidad sarcopénica y factores de riesgo cardiovascular. Buenos días. Primero de todo, desde luego, agradecer a los organizadores, a Jofre Lara y a todo el grupo de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio por la gentil invitación. Este es el Congreso 14 y he estado en 12 de los 14, así que muchas gracias. Siempre es un placer volver a Guayaquil y siempre que vuelvo a Guayaquil en este año hemos venido 3 veces, Antonio, contigo 2 veces, ¿cierto? Es increíble cómo
progresa la ciudad, cómo se ve de bonita Guayaquil, así que felicitaciones a los guayaquileños por ese gran amor que tienen a la ciudad, por ese sentirse guayaquileños, que es lo que efectivamente ha hecho crecer y que uno desde fuera se siente orgullosa de que esas cosas realmente ocurran. Muy bien, vamos entrando en el tema. Este es el problema. El problema es la transición epidemiológica que se mantiene, ¿cierto? Y que especialmente ya ha afectado a los países de bajos ingresos. La principal causa de mortalidad en todo el mundo en este momento son las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Y ya estamos los pobres aportando con más muertos que los países de altos ingresos. Este es un problema realmente serio porque si bien Estados Unidos en el siglo pasado, en la década de los 50 y los 60, que se dio el pico de las enfermedades, especialmente ateroscleróticas coronarias, logró superarlo gracias a la gran fortaleza económica que tiene, nuestros países son muy débiles en ese punto y la cuestión efectivamente de la debilidad financiera del sistema de salud puede llevar a quebrarnos. Así que habrá que implementar ciertamente medidas efectivas para la prevención de los problemas cardiovasculares. Y para eso necesitamos definir bien los factores de riesgo que son diferenciados por los países de altos, medianos y bajos ingresos. No podemos actuar en términos de salud pública y de programas para resolver nuestros problemas con lo que se estudia, se descubre y se propone en los países de altos ingresos. Esto va a ser el mensaje fundamental de esta charla en los próximos 45 minutos que creo que podré hacerlo. Y el problema es esto. Esto cuando salió en el Economics hace algunos años uno lo veía y se reía ciertamente cómo fue la evolución. Y el asunto que yo no sé, aquí tengo puntero, el asunto es que esto fueron cientos de millones de años para que ocurriera, ¿cierto? Esto se dio un verdadero proceso de evolución, pero esto último son apenas cientos de años y lo que se dio son procesos de adaptación al medio ambiente que ahora lo explicamos por lo que se llama epigenética y epigenómica. Es simplemente cambios a nivel del cromosoma que permiten la expresión o el silenciamiento de genes que van a regular proteínas. Y esto es lo que ha permitido entonces que el hombre moderno, el hombre actual, que lo tenemos aquí, ciertamente sea un hombre que está muy rico en adiposidad y muy pobre en músculo. Aunque parezca este brazo tan grande de este señor y esta pierna tan grande de este señor como que tuviera una gran masa muscular, lo que en el fondo tiene es un gran contenido de adipocitos y de triglicéridos entre las fibras musculares, lo que determina que su trabajo muscular no sea eficiente, a pesar de que aparentemente la masa es grande. Y esto se ha convertido en el grande problema, ¿cierto? Así que por muchos años centramos nuestra atención solamente en la adiposidad. Entonces la gran discusión era cómo yo mido adiposidad, perímetro abdominal, relación cintura-cadera, y nos olvidamos del otro gran tejido que es influenciado desde el inicio mismo de la vida. Yo les propongo aquí que ustedes tengan es de libre acceso a este artículo donde hace algunos años proponíamos ya lo que es la visión latinoamericana, es decir, una sociedad con grandes contrastes, ¿cierto? Los grandes contrastes que ven ustedes en esta bellísima ciudad de Guayaquil. Entonces sí, uno va aterrizando y ve esos barrios preciosos de ahí de lo que es el nuevo Guayaquil hacia ¿cómo es que se llama el pueblo? Hacia San Borondón, espectaculares unas casas todas con piscinas desde arriba la bien, pero uno también no ha superado todo el Guasmo, ¿cierto? Entonces estas sociedades con grandes contrastes hacen efectivamente que tengamos la posibilidad de enfrentar esto, de decir, la diferenciación en el riesgo de enfermedades cardiometabólicas emerge desde el momento mismo de la concepción. Si a mí me conciben en los barrios de aquellos que estamos hablando,
¿cierto? O si me conciben en el Guasmo, si me conciben en Pancho Jácome, ¿cierto? La diferencia se inicia ahí, y esto es lo que efectivamente necesitamos nosotros también resolver. Y esta ha sido la propuesta general que hemos planteado. Ustedes tienen durante la programación fetal, durante todo el desarrollo de la plasticidad celular, una madre malnutrida, estresada, cierto, que no tiene acceso a alimentos de proteína. Ciertamente el producto que va a dar es totalmente diferente si yo tengo una madre que come bien, y eso se expresa fácilmente por peso al nacer. Entonces, aquel niño que nace a los 2.500, con 2.500 gramos a las 40 semanas de edad gestacional, su composición corporal es totalmente diferente al que nace con 3.800 gramos a las 40 semanas de edad gestacional. Y aquí están los jóvenes diciéndome, sí, sí, con la cabecita, muchas gracias, que estén de acuerdo conmigo, pero el fenotipo es claro. ¿Cierto? Lo que nace un chiquito con retardo de crecimiento intrauterino es un cabezón con cuerpo chiquito. Y uno le ve eso inmediatamente en el nacimiento, ¿no es cierto? Ahí comienzan las diferencias. Y estas diferencias ahora lo sabemos, ¿cierto? Estas diferencias ahora lo sabemos, ya tenemos más o menos las vías que van a identificar. Yo no me voy a detener ahora en la explicación de esto, pero finalmente lo que nosotros vamos a tener es una contradicción entre un niño que sale programado para vivir en carencia y que de pronto lo ponen en un medio donde va a tener una sobrecarga brutal de hidratos de carbono procesados. ¿Ok? Entonces, esta contradicción entre lo que está programado dentro del útero a lo que le toca vivir extrauterino es lo que determina que un individuo llegue a los 20 años, los dos tienen índice de masa corporal igual, pero el uno está lleno de grasa, que es lo que pudo recuperar cuando ganó de peso en el catch-up. El otro tiene más músculo, tiene más miocitos, tiene más células beta, tiene más glomérulos que el otro, a pesar de que el índice de masa corporal sea igual. Por eso el índice de masa corporal no es un buen indicador de riesgo cardiovascular. Interesa más la relación adiposidad-músculo. Eso claro, y los varios estudios epidemiológicos que hemos hecho claramente demuestran que en términos antropométricos es más asociado la relación cintura-cadera, cintura que nos permite ver la adiposidad y cadera que nos permite ver de forma grosera la cantidad de músculo que yo tengo. Y este se asocia mucho más que el índice de masa corporal en términos de riesgo de enfermedad cardiometabólica. Cuando hablo de cardiometabólica me refiero a diabetes tipo 2 y a enfermedad aterosclerótica. Muy bien. Si esta es la propuesta, como siempre hemos dicho, hay que buscar la herramienta más fácil que sea aplicable para poder evaluar lo que uno esté estudiando. Cuando hablábamos de adiposidad, yo siempre les he dicho aquí, si lo recuerdo con mucho cariño, cuando vinieron a hacerme una entrevista de héroes de Latinoamérica, ¿cierto? Que me dijeron, ¿y qué es lo más importante que usted ha descubierto, doctor López, de esto? Yo dije, la cinta métrica, ¿cierto? Realmente la cinta métrica es una herramienta sencilla que nos permite identificar riesgo. Y en este sentido también entonces fue cómo evaluamos no solo la masa muscular, sino, como les decía, lo más importante, cómo está la fuerza muscular, cómo está el trabajo del músculo. Y en esto tuvimos la suerte, ciertamente, de poder relacionarnos con Daniel Cohen, un profesor de la Universidad Metropolitana, que había hecho la diferenciación. Él fue uno de los que publicó el trabajo entre el hindú, del mismo hospital metropolitano, y el caucásico, del mismo, que tenían el mismo índice de masa corporal, pero que eran totalmente diferentes en composición corporal, ¿cierto? Y entonces él, pues con él comenzamos a aplicar esta herramienta, ¿cierto? Una herramienta muy sencilla. El dinamómetro actualmente ustedes pueden comprarlo, cuesta alrededor de $130, ¿cierto? Y lo estamos proponiendo como el quinto signo vital, es decir, así como peso, tallo, tomo la presión arterial, tomo la temperatura, debería también tomar la fuerza muscular, por lo que de aquí en adelante les voy a contar en términos de las evidencias que tenemos. Y efectivamente, este fue el primer estudio, vean ustedes la fecha en que lo presentamos, vean ustedes la fecha de la publicación, en que mostrábamos que el problema muscular no es solo del anciano frágil,
no es solo del anciano sarcopénico, sino que el problema, como les he indicado, comienza muy temprano, desde la vida intrauterina, y que tenemos la posibilidad de evaluarlo también muy temprano. Estos son niños que estuvieron en promedio alrededor de 12 años y que tenían peso al nacer documentado, ¿cierto? Es decir, pudimos incluir aquellos que efectivamente sabían cuál era su peso al nacer. Y esto es lo que ocurre. Miren ustedes, un niño a los 12 años, aquí están divididos como siempre lo hacemos para poder comparar nuestra propia población en cuartiles, y ustedes ven que aquellos niños que tienen ciertamente el menor cuartil tanto de índice de masa corporal como de perímetro abdominal, ¿cierto? En la medida en que yo aumento el cuartil sin llegar a niveles de adiposidad, miren ustedes cómo me aumentan los niveles de proteína C reactiva, cómo me aumentan los niveles de índice de resistencia a la insulina, índice OMA, me aumenta la cantidad de adiposidad que yo tengo, pero interesantemente me disminuye la fuerza. Es decir, tengo niños gordos, pero débiles, ¿cierto? Estos son los niños que nacieron con menos de 2.800 gramos. Y esto creamos lo que llamamos un score de riesgo. Imagínense a los 12 años midiendo triglicéridos, midiendo HDL, ¿cierto? Y vean ustedes que aquellos efectivamente que tienen el menor cuartil de fuerza son ya niños que a los 12 años presentan el mayor nivel de riesgo metabólico, cardiometabólico. Así que esta herramienta tan sencilla nos permite identificar tan temprano como a los 12 años individuos en riesgo de hacer eso. Muy bien, luego fuimos para probar la utilidad de la herramienta, para poder hacer el planteamiento que ahora les estoy haciendo. Miren lo que eso pesa. Tienen que tener en su consultorio un hand grip, y así como tienen tienen que tener un dinamómetro, y así como pesan, tienen que medir la fuerza prensil, ¿cierto? Eso es lo que estoy proponiendo. Entonces, para proponer eso, ciertamente necesito dar argumentos.